Y hoy en Spanish Colombiano les voy a contar por qué voy a parar de dar clases en español. Recuerda suscribirte a mi canal de YouTube, a mi podcast y seguirme en Instagram para obtener más contenido gratuito en español. Adicionalmente, puedes inscribirte al club gratuito de conversación, donde podrás hablar conmigo y con otras personas en español. En la descripción puedes encontrar el enlace a estos sitios y a más recursos para que sigas mejorando tu español. Ahora sí, empecemos. Quiero agradecerle a todos los que tomaron clases privadas conmigo, por ejemplo, Zach, por ejemplo, Tess, Kate, Jean, Bob y muchos más de ustedes que tomaron las clases conmigo. Fue un placer para mí conocerlos y saber su opinión acerca de mi podcast y saber también sus preguntas. Fue muy gratificante. Desafortunadamente, debo parar de dar clases privadas y el motivo de esto es que en realidad no me queda tiempo. Como ustedes saben, yo trabajo tiempo completo como ingeniero y aparte de esto tengo el podcast, el canal de YouTube y la página de Instagram, por lo que el dar clases es difícil para mí. Otro motivo es los horarios. Yo estoy acá en Australia y muchas de las clases son con personas del Reino Unido, de Estados Unidos y otros países. Y me tenía que levantar algunas veces a las 5 o 6 de la mañana para tener clases con ustedes. A mí eso no me disgusta porque es algo que me gusta, pero con algunos personajes que agendaron clase conmigo no aparecieron a la clase. Y ellos no escuchan el podcast, simplemente por italki me encontraron y como mi precio es bajo, es $5, algunas personas prefieren perder esos $5 que tener la clase. Otros de ustedes sí cancelaron la clase y me lo dejaron saber, pero otras personas no dijeron nada y yo me levantaba a las 5 de la mañana entusiasmado para tener clase y me tocaba perder la madrugada porque no aparecían. Les escribía en el chat y no aparecían. Entonces es un poco frustrante y le quitan la oportunidad a otras personas que realmente quieren aprender. Por este motivo voy a darme un descanso en las clases privadas. Ustedes pueden seguir teniendo clases privadas a través de italki. Es una página que yo recomiendo porque yo la utilicé, es buena. Y si quieren tener $10 adicionales en italki, en la descripción pueden obtener el enlace para que se inscriban y obtengan estos $10 de créditos. Por otro lado, quiero contarles que me voy a enfocar más en el club de conversación. Voy a promoverlo más porque aquí no va a ser una clase uno a uno, va a ser una clase grupal donde nos vamos a poder conocer todos los que están escuchando el podcast y lo más importante, podemos practicar el español, la parte hablada y entre todos formar un tándem para poder mejorar el español. Algunas veces uno puede aprender de errores de otros. Algunos de ustedes ya han dejado sus horarios y su correo electrónico y en la descripción pueden encontrar el enlace al club gratuito de conversación
Eso es otra cosa que es gratis. Y el horario que he visto que cuadra para la mayoría de ustedes es los viernes a las 7 de la noche, hora de Nueva York. A mí también me sirve esa hora. Sería aquí sábado por la mañana, como las 9 de la mañana. Entonces es una buena hora para mí y creo que para ustedes también. Esto es una hora propuesta, sin embargo, si ustedes me envían un email diciendo que no pueden, podríamos cuadrar unos nuevos horarios. También en el club de conversación la idea es que tengamos profesores y personas invitadas. Pueden venir, por ejemplo, familiares míos como mi mamá, la profe Luz, para que ustedes tengan también la oportunidad de hablar con personas con diferente acento y de diferente género. Entonces, si no lo han hecho, los invito a que se suscriban al club de conversación y nos vemos allá este próximo viernes para que podamos practicar español. Por último, quiero decirles que estoy muy contento con la tienda de Spanish colombiano. Les quiero contar que finalmente terminé de organizar la tienda. Es una tienda online donde ustedes podrán encontrar los productos más icónicos de Colombia. No es una tienda mía, simplemente lo que yo hice fue ir a Amazon y después de 5 días busqué los productos que realmente utilizamos nosotros en Colombia y los puse en un solo lugar. ¿Cómo surgió esta idea? Esta idea surgió porque Jean me estaba preguntando acerca de cómo era la comida de Colombia, cuáles eran los platos típicos, me preguntó de autores colombianos y de varias cosas acerca de Colombia. Entonces yo decidí montar este lugar en internet donde ustedes pueden ver con imágenes y algunas veces con videos cuál es la comida que nosotros comemos en Colombia, los accesorios y mucho más. ¿Qué van a encontrar en la tienda? ¿Y cómo pueden acceder a la tienda? En la descripción pueden encontrar el enlace. Esto los va a llevar a una página de Amazon y ahí van a ver la lista de todos los productos de la tienda. Por ejemplo, hay una lista de libros donde todos son libros de autores colombianos como Gabriel García Márquez, Rafael Pombo. También hay libros de cocina colombiana, libros de ciclismo. Hay otra sección que es una sección de comida, donde ustedes pueden encontrar el chocolate, pueden encontrar las arepas y la masa para hacer arepas, la papa criolla y mucha más comida que nosotros comemos. Y principalmente las marcas que uno encuentra en Colombia. Hay otra sección donde pueden encontrar las películas. Ahí pueden encontrar las películas más icónicas de Colombia. Por ejemplo, está Colombia Magia Salvaje, que es un documental muy bonito que muestra toda la naturaleza de Colombia. También está El abrazo de la serpiente, muy bacano. Satanás y María llena eres de gracias, entre otros. Estos son recomendaciones y son películas colombianas muy autóctonas que muestran nuestra cultura y nuestra historia. Hay otra sección que es una sección de instrumentos donde pueden ver las maracas, pueden ver los tambores que utilizamos en la música de Colombia y el acordeón, el que utilizamos para el vallenato. Hay otra sección de música donde pueden encontrar algunos de los artistas más icónicos de Colombia, como el grupo Nietzsche,
Camilo, Shakira, J Balvin, Totó la Momposina y muchos más. También está la sección de accesorios donde pueden encontrar las mochilas Guayú. ¿Las han escuchado? Mochilas Guayú. Estas son autóctonas de Colombia, de la región de la Sierra Nevada de Santa Marta. Pueden encontrar el sombrero volteado y algo que mucha gente no sabe, las esmeraldas colombianas, que son muy famosas alrededor del mundo. Y finalmente no podría faltar el café. Aquí pueden encontrar café colombiano, café Sello Rojo, que es una marca muy popular en Colombia, y también café Juan Valdés, que es el café que se exporta para otros países y que es de muy alta calidad. Y si a ustedes les gusta el fútbol, pueden encontrar la camiseta de la Selección Colombia, la camiseta de local y la camiseta de visitante. Aquí la idea, muchachos, es que más que comprar, que ustedes tengan un lugar donde puedan conocer la cultura y visualizar de qué les estoy hablando. Si yo les hablo de, por ejemplo, el sombrero volteado, que ustedes sepan cómo es, de qué color es y el significado. Si ustedes compran algo, bien, bacano que lo tengan, conocen y tener el recuerdo. Pero si no lo compran, también al menos conocieron y tienen una idea de lo que les estoy hablando. Como yo siempre les digo aquí, muchachos, mi objetivo no es vender o hacer negocio. El objetivo principal aquí es que ustedes pasen la voz, le digan a todo el mundo que Colombia no es solo cocaína. Es un país que también tiene música, literatura, comida, ciclismo, café y sobre todo gente buena. Ahora que ya saben acerca de la tienda, lo que deben hacer es ir a este video donde les cuento acerca de la extraña parálisis que me dio en la cara. Entonces dale aquí y nos vemos en este video.